Ya hemos visto dos condiciones para que aparezca la responsabilidad civil del deudor. Recapitulando, la primera era el incumplimiento culposo de una obligación y el segundo elemento es que ocurra un daño, es decir, una disminución patrimonial en el acreedor o un daño en su esfera moral. Toca ahora ver el tercer y último elemento para que aparezca la responsabilidad civil del deudor por el incumplimiento de la obligación. Es decir, el tercer elemento para que el deudor deba verse obligado a no solo el cumplimiento, sino a la indemnización de los daños y perjuicios, al resarcimiento del daño. Y este tercer elemento no es más que el vínculo causal. Vínculo causal que debe existir entre el incumplimiento por parte del deudor, el incumplimiento culposo de la obligación por parte del deudor y la ocurrencia del daño. El daño debe ser producto directo del incumplimiento del deudor. Entendemos por relación o vínculo causal a ese vínculo jurídico que permite precisar que determinado hecho, acción u omisión produjo el daño que el acreedor reclama. Si el daño no es consecuencia o producto directo del incumplimiento por parte del deudor de su obligación, entonces el deudor no está obligado a repararlo. Cuando uno examina todo el ítem que se desarrolla para la aparición de la responsabilidad civil, vemos que en realidad son necesarios dos vínculos causales. El primero, el que se da entre la voluntad del deudor y el incumplimiento. Vimos que el primer requisito para la aparición de la responsabilidad civil es un incumplimiento culposo del deudor de su obligación. Ahí está el primer elemento, el primer vínculo causal. La causa que origina el incumplimiento es una acción culposa del deudor. Hemos visto que en nuestra legislación la culpa del deudor es presumida. ¿Por qué? Porque el acreedor solo le bastará demostrar que existe una obligación y que esa obligación es exigible, y el deudor tendrá que demostrar que la cumplió, que la obligación se extinguió, o, y aquí es donde viene la destrucción del vínculo causal, que el incumplimiento se debe a una causa extraña no imputable. La causa extraña no imputable viene a destruir este primer elemento causal. Si hay una causa extraña no imputable, la causa se traslada de la persona del deudor a este hecho, a este obstáculo imprevisible e inevitable del deudor. El otro vínculo causal que hay es el que se desarrolla o el que desarrolla la responsabilidad civil, es el que existe entre la conducta culposa del deudor y la aparición u ocurrencia del daño. En otras palabras, que lo que origina el daño es la acción culposa del deudor. Conforme vimos en su momento, y lo repetí hace unos minutos, el primer nexo causal se presume. ¿Por qué? Repito, porque el incumplimiento del deudor se presume culposo.
y de haber alguna causa eximente de responsabilidad, de existir un obstáculo, un hecho no imputable al deudor, él tiene que alegarlo y probarlo. En cambio, que en el segundo nexo causal, es decir, en la prueba de que el daño que se está reclamando es consecuencia del incumplimiento del deudor, corresponde al acreedor. El acreedor tiene la carga de demostrar, además de cuál es la extensión del daño que está reclamando, tiene que demostrar la relación causal que hay entre el incumplimiento culposo del deudor y el origen o causa del daño que reclama. Ahora, aquí es donde viene el problema, porque normalmente existe una serie de causas a lo largo de la ocurrencia de un daño. En efecto, es raro que usted pueda hacer una relación directa entre el incumplimiento y el daño que se reclama, porque con frecuencia hay una serie de acontecimientos que van desencadenando la ocurrencia de distintos daños. Es normal que haya una cadena de eventos desafortunados y que esa cadena de eventos desafortunados vayan generando daños en cadena, lo que origina la producción de otros daños y lo que constituye un problema o origina un problema para determinar la extensión de la responsabilidad del deudor. Por ello es que existen una serie de tesis, una serie de teorías para poder de alguna manera determinar la relación de causalidad entre el incumplimiento culposo de la obligación y la producción del daño. Es decir, existen una serie de teorías que explican o que tratan de explicar cómo determinar quién es la persona responsable, quién es la persona que debe indemnizar, quién es aquella persona que debe sufrir las consecuencias del incumplimiento culposo de la obligación. La primera teoría es la teoría de la causa más próxima al daño. Esta teoría ubica la causa del daño a la causa física más próxima e inmediata. Basta con determinar la persona a la que se le atribuye la causa más próxima para que se encuentre a la persona responsable. Y es ella la que debe asumir el resarcimiento del daño. ¿Qué pasa con esta teoría? Como todo, tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja más palpable es una ventaja de tipo práctica. ¿Por qué? Porque reduce el número de antecedentes causales. Solo usted tiene que ver cuál es la causa próxima, inmediata y física que originó ese daño, que para poder determinar quién es el responsable. Ahora, el problema es que es poco equitativo, porque cuando la causa más próxima del daño es a su vez consecuencia de una causa anterior, pues usted podría verse obligado a indemnizar un daño que no es de su responsabilidad. Por ejemplo, si usted están dos carros parados por el semáforo y viene un carro por detrás y lo choca, y producto de ese choque su carro se desplaza hacia adelante y choca al vehículo que está detenido al frente por el semáforo. Si ustedes aplican la teoría de la causa más próxima del daño, pues
el daño sufrido por el carro que está adelante frente al semáforo debería ser indemnizado por el vehículo que le chocó, el que está atrás, que también estaba parado esperando a que cambiara el semáforo. Y el vehículo de esta persona que está en el medio, que debe indemnizar el vehículo que está adelante, tendría derecho a que se le indemnizara, aplicando esta teoría, por el vehículo que lo impactó a él. Y el vehículo que lo impactó a él solo sería responsable por la reparación del daño del carro inmediatamente delante de él y no tendría que responder, no tendría que indemnizar al propietario del primer carro. Ven ustedes cómo es muy sencillo, aplicando la teoría de la causa más próxima, identificar a cada uno de los responsables y señalar quién es la persona que debe indemnizar cada uno de los daños. La segunda teoría es la teoría del hecho desencadenante y ubica la causa de ese hecho, o ubica al responsable en quien origina el hecho que desencadena las demás circunstancias que causaron el daño. En el ejemplo que les acabo de poner, pues el hecho desencadenante de que el carro que estaba en el medio impactara al carro que estaba parado frente al semáforo mientras cambiaba la luz, fue el carro que lo impactó a él, que venía a una velocidad y no se dio cuenta que estaban parados y sencillamente le impactó y él impactó al carro de adelante. Entonces, en esta teoría, o según esta teoría, el carro que impactó inicialmente debería ser, o el propietario o el conductor del carro que impactó inicialmente debería ser el responsable de la indemnización a los otros dos vehículos porque él fue el que desencadenó la ocurrencia del daño. ¿Qué pasa con esta teoría? ¿Por qué se le critica? Porque esta teoría puede originar demasiados conceptos o demasiadas responsabilidades. Porque, por ejemplo, si la persona que venía en el carro que impactó se distrajo o no se percató que el carro de adelante estaba parado porque había un camión delante de él que se cambió de canal de manera violenta y él no pudo ver que el carro adelante estaba parado y por eso lo impactó y no pudo frenar a tiempo para impactarlo. Entonces él podría decir, bueno, es que lo que desencadenó este hecho fue que el vehículo, el camión que estaba delante me impedía ver si había carros parados y al cambiarse de manera violenta yo no tuve tiempo de frenar y seguí y impacté. Y el de ese camión puede perfectamente decir, sí, bueno, pero es que yo me cambié porque me percaté que venía un hueco y para evitar, pues tuve que cambiarme violentamente de canal. Y entonces le echa la culpa al municipio. Y el municipio que no arregló el hueco en la calle dirá, bueno, pero es que a mí no me han aprobado los fondos del Ejecutivo Nacional para reparar las calles. Y entonces el Ejecutivo Nacional dirá, bueno, pero es que yo no tengo dinero para darle al municipio para que repare las calles porque estoy sometido a una serie de sanciones internacionales que me impide vender el petróleo. Y entonces al final del día serán, como todo, los Estados Unidos el culpable del choque que ocurrió en el semáforo de las Mercedes. Ven ustedes entonces cómo la teoría del hecho desencadenante podría generar infinitos infinitos elementos que obligarían la indagación y por supuesto esta cantidad de indagaciones toman tiempo. Entonces a esta teoría se le discute que es demasiado amplia. Mientras la primera era muy restringida y de fácil aplicación, esta puede llegar a ser muy amplia, lo que originaría una difícil aplicación. La tercera teoría es la teoría de las equivalencias de condiciones
también conocida como conditio sine qua non, que se fundamenta en que para la producción del daño intervienen una serie de hechos determinantes, una cadena de hechos determinantes, dentro de los cuales tenemos que ubicar cuáles son culposos de los que no son culposos, de tal suerte que solo será responsable de un hecho culposo y quien incurra en un incumplimiento, quien sea el causante de ese hecho culposo, y es a él al que le corresponde indemnizar. El camión, en el caso que les estoy presentando, el camión se cambió de canal efectivamente para evitar un hueco, pero eso no es un hecho culposo. Eso es un hecho totalmente válido, legal. El hecho culposo es que la persona que originó el accidente, o la persona que impactó a los dos carros que estaban delante de él, venía o distraído o a exceso de velocidad, lo que le impidió a él recortar la velocidad, frenar e impedir el accidente. Entonces, esta teoría lo que busca es determinar, analizar todos los hechos en la cadena, ver cuál de esos hechos es el culposo, y el responsable de ese hecho culposo es el que debe indemnizar todos los daños que se causan. En esas condiciones basta que en la cadena de hechos que originan en los daños aparezca una persona o un hecho que sea culposo para obligar al responsable de ese incumplimiento y de ese hecho culposo a reparar, sin que sea necesario averiguar si dicho hecho culposo es mediato o inmediato, o si dentro de la cadena de hechos desencadenantes o de la cadena de hechos que originan el daño aparece uno que sea culposo. Es ese, y es a él el que debe, es él el que debe indemnizar, el culpable, y el que tiene que asumir toda la responsabilidad. ¿Qué se le critica a esto? ¿Qué se le critica a esta teoría? Se le critica que no toma en cuenta situaciones en las que, si bien hubo un hecho culposo por parte de una persona, no necesariamente ese hecho culposo por sí mismo hubiese sido capaz de generar el daño, a no ser que hubiesen ocurrido otras circunstancias igualmente culposas. Por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito, yo choco a alguien, choco un motorizado, y el motorizado es llevado a la clínica, y cuando llega a la clínica llega en buenas condiciones, pero el anestesiólogo se equivoca en lo que le va a colocar para poderle reparar la pierna que se fracturó, y le coloca una anestesia que mata al motorizado. Bueno, en esa situación usted analiza la cantidad de hechos culposos, y entonces usted va a ver que hay un hecho culposo que es la acción del anestesiólogo, y hay otro hecho culposo que fue el mío cuando conducía y golpeé al motorizado. Entonces, ¿quién responde? Respondemos los dos. Respondería yo, porque hay que ir al hecho desencadenante. El hecho desencadenante fue que yo golpeé. Si yo no hubiese golpeado al motorizado, él no hubiese llegado a la clínica y no hubiese muerto producto de la mala praxis del anestesiólogo. Entonces ven ustedes cómo la teoría de la equivalencia de condiciones, aun cuando parecería razonable, no es del todo práctica y no es del todo justa, porque puede condenar a pagar a una persona que verdaderamente no es en definitiva el responsable, no es el responsable directo del daño que se está reclamando. Surge entonces la cuarta teoría, la teoría de la causa adecuada o de la regularidad casual. Dicho sea de paso, que esta es la teoría que es más aceptada en la doctrina y en la jurisprudencia venezolana. Es la teoría de la causa adecuada,
que parte del supuesto de que para que una persona sea responsable civilmente y por lo tanto obligado a indemnizar, es necesario determinar cuál de los hechos culposos de toda la cadena de eventos es el jurídicamente apto para generar el daño. Para ubicar la causalidad adecuada es necesario evaluar todas las causas posibles y vamos eliminando aquellas que no hayan generado directamente el daño. La idea es ubicar la causa preponderante, sin la cual ese daño no se hubiera producido, sin el cual ese daño no hubiese ocurrido, y separarlo de otras posibles causas que podríamos llamar causas secundarias. En el caso que les estoy planteando, es decir, yo atropello al motorizado, el motorizado es llevado a la clínica y en la clínica el anestesiólogo se equivoca y coloca una sustancia que mata al motorizado. Si buscamos la causa adecuada, podríamos decir que, bueno, que el golpe o que yo le di con mi carro al motorizado no fue lo suficientemente fuerte como para haber producido la muerte, y que yo no tenía la posibilidad como de saber que, bueno, que iba a venir una persona y esa persona, un anestesiólogo, y ese anestesiólogo iba a matar al motorizado. Yo no puedo ser responsable porque de la cadena de causas, lo que origina la muerte del motorizado no fue el golpe que yo le di con mi carro, sino que lo que originó la muerte fue la mala praxis del médico. Por lo tanto, cuando vemos la cadena de causas o de hechos culposos dentro de los distintos eventos que generaron el daño, uno puede percatarse de cuál de esos eventos es el necesario, el que si no se hubiese dado, no hubiese ocurrido el daño. En este caso, evidentemente, si yo no hubiese le hubiese golpeado al motorizado, él no hubiese llegado a la clínica. Sí, eso es verdad, pero él no muere por el golpe, él muere porque en la clínica donde lo atendieron había una persona que le aplicó un procedimiento que lo mató. Entonces, la causa eficiente o la causa adecuada, aplicando la teoría de la regularidad causal, nos lleva a determinar que quien debe indemnizar, el responsable, el obligado a reparar el daño, no sería yo como conductor que dio el golpe, sino el médico que incurrió en mala praxis, y es él el que debe originar la indemnización, el que debe indemnizar. Modernamente ha surgido una nueva teoría, que es la teoría de Jean de Lavastier. Esta teoría señala o sugiere que uno debe ubicar dentro de todos los elementos causales, ir hacia atrás y ver dónde se rompe la cadena de causalidad. En el caso que les estoy planteando, bueno, se parte del hecho final, la muerte del motorizado. Muy bien, ¿qué originó la muerte del motorizado? Bueno, ahí incurren dos elementos. Hay un elemento de un accidente de tránsito y hay un elemento de una mala praxis médica. Ok, pero ¿cuál es la causa de la muerte? La causa de la muerte es la mala praxis médica y no el accidente con el motorizado, no el accidente de tránsito. En esa situación o en esa circunstancia, lo que sucede es que
el médico se ve obligado a responder porque su acto rompe la cadena de causalidad dentro de los distintos eventos que estuvieron presentes en el desenlace de la muerte del motorizado. Entonces, la teoría de Jean de la Bastille es ir viendo toda la cadena de hechos y determinar dónde ocurre el rompimiento de la cadena causal, empezando por el hecho final e ir concatenando los distintos hechos para determinar finalmente cuál es la causa que origina el daño que debe ser indemnizado. ¿Por qué? Porque una vez que se rompe el vínculo causal, esa persona ya no puede ser responsable. Recuerden ustedes que conforme al 1275 del Código, solo somos responsables, solo es una persona responsable por los daños directos. Los daños indirectos no son indemnizables. Es por ello que el punto de determinar la causa nos permite a nosotros ubicar quién tiene que responder directamente por ese daño. Si, por ejemplo, yo causo un daño en un puente y el puente se cae y al caerse el puente queda incomunicada una población y alguien fallece por un infarto al miocardio, la causa de la muerte no es la caída del puente. La causa de la muerte es que esta persona sufrió de un infarto. Y entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted parte desde el infarto y dice, ok, muy bien, ¿por qué muere esta persona? Ah, por un infarto. No, pero es que él no se salvó porque no pudo salir del pueblo porque se cayó el puente. Sí, bueno, pero la caída del puente no fue lo que originó la muerte. Distinto es que él, cuando yo impacto el puente, él se encontraba con su carro sobre el puente y del susto, porque el puente vio que el puente se estaba cayendo, le dio un infarto y se murió. Ahí es distinto. Entonces ven ustedes cómo hay que ir a partir del hecho final construyendo cada uno de los elementos que causaron o de los elementos causales, y cuando se rompe el vínculo de causalidad, ahí usted determina quién es el responsable. Con esto terminamos el tema de la responsabilidad civil contractual, que es un tema muy importante en nuestra materia.